Hola colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar acerca del fallo Pharmacity contra la provincia de Buenos Aires. Parece que Pharmacity está queriendo establecerse dentro de la provincia de Buenos Aires y vamos a ver el conflicto que se suscita aquí por una ley que existe en la provincia de Buenos Aires que va a determinar cuáles son los tipos societarios o de qué manera se puede componer o conformar una farmacia. Vamos a ver básicamente que Pharmacity va a querer o va a buscar declarar la inconstitucionalidad del artículo 3 y del artículo 14 de esta ley, que es la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires, que es la del régimen de habilitación de farmacias. En capital se puede establecer, eh, constituir una farmacia bajo cualquier tipo societario, pero en la provincia de Buenos Aires el artículo 14 nos va a delimitar qué tipos societarios se admiten y cuáles no. El conflicto se da porque Pharmacity quería adoptar como tipo una sociedad anónima y la sociedad anónima no está prevista dentro del artículo 14 de la ley. ¿Por qué básicamente? Porque lo que se busca es que el farmacéutico responda en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria. Y esa responsabilidad no existe en las sociedades anónimas. Entonces, si una sociedad se quiere constituir mediante con, digamos, farmacéuticos y personas ajenas que no sean farmacéuticos, la única posibilidad es la sociedad en comandita simple. En caso de que se integre en su totalidad por farmacéuticos con título habilitante, profesionales de la farmacia, en ese caso se va a admitir la sociedad colectiva, donde la responsabilidad va a ser la misma, pero no va a haber dos tipos de socios, o la SRL, donde la responsabilidad sí va a ser limitada. Pero la sociedad colectiva o la sociedad de responsabilidad limitada van a requerir que todos sus integrantes sean farmacéuticos con título habilitante. Si no lo son, si hay algunos que no lo son, se va a constituir únicamente bajo la forma de comandita simple, siendo los farmacéuticos los socios comanditados, porque lo dice expresamente la ley, que los terceros van a ser comanditarios. Es decir, los terceros van a responder en forma limitada, mientras que los farmacéuticos van a responder en forma ilimitada, con todo su patrimonio, y se le va a poder reclamar la totalidad de la deuda porque va a ser solidaria y no mancomunada. Mancomunada quiere decir que responden por partes iguales, solidaria que se le puede reclamar a cualquier socio comanditado y después, en caso de que hubiese más de un socio comanditado, después deberán llevar a cabo lo que se conoce como acciones de repetición para que se le devuelva al que puso la plata la parte que corresponda. Y subsidiaria porque primero hay que reclamarle a la sociedad y si después la sociedad incumple, recién ahí se le puede reclamar al socio. Por eso subsidiaria, ilimitada y solidaria la responsabilidad. Entonces, esto es lo que se plantea aquí. Pharmacity, entonces, ¿qué va a querer? Obtener la declaración de nulidad de la resolución 13 del 12, que fue dictada por el Ministerio de Salud de esa provincia, y de la nota 1375/11, con la disposición 1699 del 11, emitidas por la Dirección Provincial de Coordinación y Fiscalización Sanitaria. Entonces, por un lado, quiere que esas resoluciones sean declaradas inconstitucionales. Y por otro lado, los artículos 3 y 14 de la ley local 10.606, que es una ley provincial de la provincia de Buenos Aires, que regula cómo va a ser el régimen de habilitación de farmacias. El artículo 14 es el que dispone cuáles son los tipos societarios u organismos u otras formas por fuera de los tipos societarios, y el artículo 3 va a establecer una serie de reglas, entre ellas a cuánta distancia tiene que estar una farmacia de otra, que se entiende que son 300 metros, en caso excepcional pueden ser 200 metros, y va a regular distintas cuestiones. Particularmente, si vamos al artículo 3, nos va a decir que las farmacias, por ser una extensión del sistema de salud, están racionalmente distribuidas en el territorio provincial a fin de asegurar la atención y calidad del servicio. Se va a autorizar la habilitación de una farmacia por cada 3.000 habitantes por localidad. En aquellas localidades de menos de 6.000 habitantes se va a poder habilitar una segunda farmacia cuando la población exceda los 4.000 habitantes. Entonces nos dice cuántas farmacias por cada tanta cantidad de habitantes. En todos casos deberá existir entre las farmacias una distancia no inferior
a los 300 metros medidos de puerta a puerta por el camino peatonal. Luego nos va a hablar de los traslados de las farmacias y, por ejemplo, por el traslado dentro del radio de 300 metros de la ubicación original, la distancia no será inferior a los 200 metros de otra farmacia instalada. Para traslados fuera de ese radio de 300 kilómetros, la distancia no va a ser inferior a 300 metros. Bueno, nos va a regular eso. Esto es lo que se quiere declarar inconstitucional. Y por otro lado, el artículo 14, que es el que dice que serán autorizadas las instalaciones o enajenaciones de farmacias cuando la propiedad sea, el inciso B nos habla de sociedades colectivas o sociedades de responsabilidad limitada, siempre y cuando se integren totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia, y en caso de que así no lo sea, solamente sociedades en comandita simple, formada por profesionales y terceros no farmacéuticos, actuando estos últimos como comanditarios, es decir, los no farmacéuticos van a responder en forma limitada, no pudiendo tener ningún tipo de injerencia en la dirección técnica. Entonces recordemos que los socios comanditarios no pueden participar de la administración de la sociedad, que va a estar siempre a cargo de los socios comanditados. Esto es muy importante. Bueno, y luego sigue mencionando otras posibilidades, ¿no? Entonces, mediante los actos mencionados, se le denegó una solicitud genérica para operar en el ámbito provincial y un pedido de habilitación para poner en funcionamiento una farmacia en la localidad de Pilar. Entonces, Pharmacity se quería establecer en la localidad de Pilar y no se lo dejó hacer. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que esta norma, esta ley 10.606, viola el principio de razonabilidad que contenemos en el artículo 28 por una cuestión de adecuación a medio fin. Recordemos, esto viene de la famosa frase del fin justifica los medios, si el fin justifica los medios o no. Y por otro lado, la igualdad, porque dice, del artículo 16 de la Constitución Nacional, porque dice, hay otros tipos societarios que sí se admiten, entonces si otro viene y constituye una farmacia bajo la forma de comandita simple o bajo la forma de SRL o sociedad colectiva, entonces sí puede hacerlo, pero si yo lo quiero bajo la forma de sociedad anónima, no puedo. Después vamos a ver cómo esto se retruca, porque la realidad es que no se viola el principio de igualdad, porque una sociedad anónima nada tiene que ver con una sociedad comandita simple. Primero por cómo se representa el capital, que en el caso de la sociedad anónima va a ser por acciones, mientras que en la comandita simple, por ejemplo, es por partes de interés. Segundo, la responsabilidad es totalmente diferente, porque en un caso, por ejemplo, la sociedad colectiva o la sociedad en comandita simple, la responsabilidad, en el caso de la sociedad colectiva de todos, pero en el caso de la sociedad comandita simple, la de los socios comanditados va a ser ilimitada, mientras que en la sociedad anónima la responsabilidad siempre es limitada a las acciones que se suscriban. Y en tercer lugar, podemos ver que en la sociedad anónima, casi en todos los casos, por ejemplo, el artículo 299 es un ejemplo de esos casos, se requiere un órgano de fiscalización. En el caso del 299, permanente, quiere decir que va a tener que estar todo el tiempo. El órgano de fiscalización es un órgano que se encarga de controlar, tiene una función de contralor, examinar lo que tiene que ver con los libros, la contabilidad de las sociedades y demás. Entonces, les mencioné estas tres diferencias para que vean que no estamos frente a un supuesto de igualdad. No hay violación a la igualdad y yo comparto esto. Por otro lado, se discute el tema del principio de razonabilidad. Yo creo que tampoco hay una violación al principio de razonabilidad. Esto tiene un sentido, porque la idea es que el farmacéutico tenga la responsabilidad ilimitada. Entonces, esa es justamente la idea de la ley, la intención del legislador. Y por último, en cuanto a la libertad, lo que se establece es que esta numeración es taxativa. Esto quiere decir que no se van a admitir otros supuestos. Entonces, si la numeración es taxativa, no hay posibilidad de afectar esa libertad. Esto es así y está claramente estipulado. Si fuese enunciativa y no se la dejara, ahí sí podríamos concluir que hay una afectación a la libertad. Pero como es taxativa, que es decir, son estos supuestos y no otros, yo al menos entiendo que no hay una afectación a la libertad y esto excede los límites a la razonabilidad, entonces esto es perfectamente razonable, no es desigual, porque recordemos que la igualdad es entre iguales y no es lo mismo una sociedad comandita simple que una sociedad por acciones. La sociedad por acciones se le requieren muchísimo más requisitos, tiene más controles y por eso vemos que no se pueden equiparar bajo ningún aspecto. Así que bueno, perdón, tal vez me fui un poco por las ramas. Bueno,
Eso era entonces básicamente lo que les quería comunicar. Entonces se pide la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 3 y 14 de esa ley junto con lo otro que vimos anteriormente. Lo que entiende Pharmacity es que la competencia para legislar en materia farmacéutica encuentra su fundamento en el artículo 75, incisos 12, 13, 18 y 19 de la Constitución. Entonces lo que va a decir Pharmacity es las competencias las tiene la nación, no las tiene la provincia, porque la provincia va a tener todas las competencias que no sean delegadas en forma exclusiva a la nación. Y en virtud del artículo 75, incisos 12, 13, 18 y 19, esto corresponde al Congreso Nacional. Por lo tanto, no puede haber una ley provincial que diga esto. Y por otro lado, si así fuera, invoca el artículo 31 de la Constitución Nacional que establece el principio de supremacía constitucional y los tratados, y luego entre las leyes primero están las leyes nacionales y por debajo las leyes provinciales. Entonces, si una ley nacional los habilita y no dice nada sobre esto, una ley provincial no puede ir por sobre esa ley nacional. Lo que entienden es que habría una ley que habría quitado digamos, artículo 14, como que lo habría desplazado, dejado de lado, y por lo tanto podría constituir claramente una sociedad anónima y no se la podía obligar, porque y estaría afectando su libertad, que se subordinara a otro tipo societario. Y por otro lado decía esto, bueno, si se puede constituir bajo otra forma y a mí no me dejan hacerlo bajo la forma anónima, están violando el principio de igualdad. Y a su vez, como esto no hay una adecuación de entre medios y fines, están violando el principio de razonabilidad. Entonces tenemos una triple violación: igualdad, razonabilidad y, por supuesto, libertad. Lo que va a concluir la Corte Suprema por mayoría es que no hay violación a ninguno de estos tres planteos o agravios en los que se quiere fundar Pharmacity, y por eso declara la constitucionalidad de esta ley 10.606 y le da la razón a la provincia de Buenos Aires. Esto es lo importante con lo que deben quedarse aquí. Luego va a citar el artículo 121, dice que los poderes provinciales son originarios e indefinidos, esto surge el artículo 121, mientras que los delegados a la nación son definidos y expresos. ¿Por qué definidos y expresos? Porque van a estar claramente estipulados en el artículo 75. Y eso quiere decir que no van a poder ser delegados y son de exclusiva competencia. Quedan totalmente restringidos. Y originarios porque los tienen por naturaleza. Entonces, no tiene que delegarlos. En el caso del artículo 75, van a ser definidos porque se tienen que delegar. Entonces, la Constitución le concede al Congreso en términos expresos un exclusivo y excluyente poder. Esto quiere decir que la Constitución en forma expresa estipula que el Congreso tiene las facultades y atribuciones, esta y esta, en forma exclusiva y excluyente. Quiere decir que ningún otro poder se puede meter porque si no violaría el principio de división de poderes que tenemos en el artículo 1, 29 y 109. Por otro lado, nos dice que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias. Entonces, si esto está expresamente prohibido, queda claro. Recuerden el 19 infine, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Nadie puede ser privado de lo que la ley no prohíbe y nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley. Pero si acá está expresamente prohibido, no hay lugar a dudas. Esto queda expresamente prohibido a las provincias. Y cuando existe una manifiesta e insalvable compatibilidad entre la norma provincial y la del Congreso, es decir, cuando no hay ningún tipo de duda y no se puede subsanar esto de ninguna o arreglar de ninguna manera esta incompatibilidad o este choque entre normas, tiene que prevalecer esta última por supremacía nacional consagrada en el artículo 31 de la Constitución, que es lo que les venía diciendo. No se encontraba en discusión la comercialización y distribución de medicamentos en el territorio nacional, entendía el alto tribunal, sino solo su expendio en establecimientos situados en la provincia de Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó que la competencia concurrente también está fundada en el principio de aplicación eficaz y, bueno, cita el artículo 42. Competencia concurrente es que de la nación y de las provincias. Pero lo que nos va a decir es que el máximo tribunal entiende que el bienestar de los ciudadanos, el federalismo, la descentralización institucional y la aplicación efectiva de los derechos del consumidor van a constituir una estructura de principios que va a ser lo suficientemente fuerte para poder sustentar la competencia concurrente, salvo que exista una incompatibilidad constitucional insalvable.
Entonces la competencia va a ser concurrente siempre y cuando no exista una incompatibilidad tan grosera o tan horrorosa que no pueda ser subsanada. Entonces, aquí la Corte entiende que le corresponde también a la provincia legalizar este punto, ¿no? Esta ley 10.606 es claramente constitucional. Y a su vez dice que la parte actora no probó que la ley provincial entorpeciera en forma grave la política fijada por la normativa nacional, sino que se trata de normas que son complementarias que buscan avanzar hacia la concreción de políticas públicas comunes en orden a la protección de derechos humanos fundamentales de la población y de los consumidores de productos farmacéuticos. Entonces lo que nos dice es que la parte actora, Pharmacity, falló en la prueba, por lo tanto si no lo acredita en forma concreta, se le va a dar la razón a la otra parte. Y aplica el principio estático de quien alega un hecho lo debe probar. Esto es muy importante. Entendió entonces que la regulación provincial supera el filtro de razonabilidad y que no afecta la garantía de igualdad. En consecuencia, termina declarando la validez del artículo 14 de la Ley Provincial 10.606. Pero la Procuradora Fiscal entiende en su dictamen que este artículo 14 de la Ley 10.606 es inconstitucional porque aun cuando se vincula la autorización para instalar o enajenar farmacias, lo cierto es que avanza sobre la regulación de lo concerniente a su titularidad. Es decir, como que va más allá de lo que se le permitiría. Materia que es de exclusiva competencia del Congreso y aquí invoca y le da la razón en cuanto a lo que planteaba por el artículo 31 y 75 inciso 12. Entonces, prima la ley nacional por sobre la provincial conforme al artículo 31 y esto es una competencia que ha sido delegada y esto establece el artículo 75 inciso 12. Entonces corresponde al Congreso Nacional, esa atribución del Congreso Nacional y no provincial. Entonces, sobre estas bases, resolvió que corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto declara la validez constitucional del artículo 14 de la ley 10.606, declara a su vez la nulidad de los actos locales en las que se fundan, en el impedimento que esa norma prevé, y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que se pronuncie acerca sobre el planteo de inconstitucionalidad también del artículo 3 de esta ley. Entonces, artículo 16, lo que hace es que se devuelvan la sentencia al tribunal para que dicte un nuevo pronunciamiento, que es lo que dice el artículo 16 de la Ley de Recursos Extraordinarios, que la Corte suele decir en todos los fallos. Y en disidencia también estuvo la señora conjueza doctora Mirta Gladys Sotelo, que dijo que se tiene que hacer lugar a la queja, declarar parcialmente procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada en cuanto declara la validez de este artículo 14 de la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires y que se devuelvan los autos al tribunal de origen para que se pida sobre los agravios pendientes de solución. Entonces la mayoría tiene una postura a favor de la constitucionalidad, salvo la señora Procuradora Fiscal y la señora conjueza doctora Mirta, que se oponen y terminan votando en disidencia o en forma contraria a los lineamientos de la Corte. Así que espero que les haya gustado este fallo y nos vemos en un próximo video.